En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tú eres la verdad y ilumina a todo hombre. Tú que llegas a este mundo, nosotros hemos traído de Dios a la Padre para las y que enseñas a la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu sin vida, pero que la vida significa que el Señor. Tú solo, tú que dices que miramos nosotros y nos mostraste a Dios sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotable riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y la fidelidad de Dios y el muchísimo voluntad. Haz que lo hagan en nuestras almas y de camino nuestros pasos y ilumine nuestra senda hasta que la gente se la mierda. Tú que eres el reino de los siglos. Amén. Bueno, vamos a terminar hoy el Evangelio de Juan, porque ya no nos acordamos del último día que vimos el Evangelio de Juan, pero aunque parecía que terminaba en el capítulo 20 con esa conclusión final que decía: muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Parece que es la conclusión, ¿no?, del Evangelio de Juan. Sin embargo, tiene este capítulo 21, que es un apéndice, podríamos decir, a su Evangelio. Y desde luego no hay indicios en la traducción manuscrita de que se haya publicado sin este capítulo 21, ¿no? ¿Quién es el autor de este capítulo? Pues para muchos es Juan mismo, el que una vez terminado su Evangelio le habría añadido este apéndice. Y otros, sin embargo, por la forma en que está redactado, piensan que pudiera ser de algún discípulo de Juan. Bien, mayoritariamente se piensa que es Juan mismo el que escribe este capítulo. Por lo tanto, vamos a ver este capítulo 21 y empezamos leyendo los versículos del 1 al 14. Poco después, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago Tiberíades. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael, el de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. En esto dijo Pedro: voy a pescar. Los otros dijeron: vamos contigo. Salieron juntos y subieron a una barca, pero aquella noche no lograron pescar nada. Al clarear el día se presentó Jesús en la orilla del lago, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿habéis pescado algo? Ellos contestaron: no. Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y pescaréis. Ellos la echaron y la red se llenó de tal cantidad de peces que no podían moverla. Entonces el discípulo a quien Jesús tanto quería le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se ciñó un vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al agua. Los otros discípulos llegaron a la orilla en la barca, tirando de la red llena de peces, pues no era mucha la distancia que los separaba de tierra, tan solo unos 100 metros. Al saltar a tierra vieron unas brasas con peces colocados sobre ellas y pan. Jesús les dijo: traed ahora algunos de los peces que habéis pescado. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red llena de peces. En total eran 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿quién eres?, porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan en sus manos y se lo repartió, y lo mismo hizo con los peces. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Muy bien. Nos narra, por lo tanto, la aparición de Jesús en Galilea, en el lago, y nos narra la pesca milagrosa.
¿Qué hacían los discípulos, o parte de los discípulos? Porque hemos visto que se encontraban 7 discípulos. ¿Y qué hacían en Galilea? Digo, pues siguiendo las instrucciones, el anuncio que el ángel había hecho a las mujeres cuando fueron al sepulcro, de que Jesús las dijo que fueran a decir a sus discípulos que fueran a Galilea y que allí les verían. Y allí, quizás pues aprovechando un poco la tranquilidad y el sosiego fuera de la Jerusalén que estaba un tanto revolucionado por los últimos acontecimientos de la muerte de Cristo, pues Jesús quiere tranquilamente darles esa gran enseñanza que durante 40 días estuvo hablándoles del reino. Decía, allí se encontraban 7 discípulos, entre ellos Natanael. Natanael, él es el que los demás evangelistas, cuando dan la lista de discípulos, le identifican con Bartolomé. También ya Juan, al principio del Evangelio, cuando habla de la elección de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, también a Bartolomé le llama Natanael, los demás discípulos Bartolomé. Bien, Pedro aparece en el grupo también como tomando la iniciativa. Dice Pedro que va a salir a pescar y los demás discípulos dice que le acompañan. Salieron en la barca y durante la noche no pescaron nada. Al amanecer, al alba, Jesús está en la orilla y los discípulos no le reconocen. Igual por la distancia que había todavía hasta la orilla, pero posiblemente no le reconocieron, como tampoco le reconoció la Magdalena cuando se le aparece, o tampoco le reconocieron los de Emaús. Le reconocieron a través de alguna palabra, a través de algún gesto, la samaritana cuando le llama María, los discípulos de Emaús cuando partió el pan. Aquí probablemente, bueno, no probablemente, Juan lo va a reconocer en la pesca milagrosa. Decíamos que era una de las cualidades, de las propiedades del cuerpo resucitado. Jesús se presenta como quiere. Aquí, aparentemente, pues se expresa como quien tiene un gran interés por ellos y les habla con cierta familiaridad. ¿Tenéis algo que comer? ¿Habéis pescado algo? Y a la respuesta negativa de no, les da el consejo de que echen la red a la derecha y se produce el milagro de la pesca milagrosa. Al momento, la red se llena de peces hasta el punto de que no podían arrastrarla por el peso. Y ante este hecho es Juan el que reconoce a Cristo. Juan le dice a Pedro, es el Señor. Y entonces Pedro, con esa vehemencia que le caracteriza en todos los momentos, dice, se ciñó la vestidura, más bien que ponerse, no es que estuviera desnudo, estaba con la ropa propia de los pescadores, tenían su túnica, lo que no la tenían era ceñida, para estar más sueltos, para estar más desahogados, ¿no? Pues esa túnica se la ciñe, se tira al agua y va hacia Cristo. Cuando llegaron a tierra, ven unas brasas encendidas y puestos sobre ellas un pez y pan. Pero cuando ya están estos discípulos en tierra, Cristo les manda a traer los peces que acaban de pescar. Y es Pedro el que, fijaos, ahora vamos a ver todos estos simbolismos centrados en la persona de Pedro, porque el Evangelio de Juan, lo hemos dicho, se caracteriza fundamentalmente por su simbolismo, y si es el Apocalipsis, pues es simbolismo puro, pero este capítulo 21 está cargado de simbolismo y sobre todo referido a Pedro. Decía que es Pedro el que va a la barca, arrastra la red hasta donde está Cristo, dice, y había 153 peces. Bueno, pues no cabe duda de que es un número simbólico, se ha especulado mucho con esta cifra, pero San Jerónimo decía que según
Oppiano de Cilicia, un escritor de la época sobre el año 180, decía que era el número de géneros de peces que había, 153, y que quiere representar pues que había un pez de cada especie, ¿no? Del total de las especies de peces. Bien, pero el evangelista destaca sin duda con un valor simbólico el que con ser tantos los peces capturados no se rompe la red, porque la red, lo vamos a ver luego también cuando hablemos de ese simbolismo, es símbolo del reino, símbolo de la Iglesia, por lo tanto símbolo universal, caben todos, tienen cavidad para todos. Jesús les tiene preparado en la brasa un pez y un pan. ¿Qué significa este pan, este pez y este pan sobre esa brasa? Bueno, pues tienen, podríamos decir, un triple sentido. Primero, un sentido afectivo. Cristo se preocupa por sus apóstoles y les da un alimento físico. Les tiene preparado, el pez muestra su caridad. Esa podríamos decir es la primera característica o primer significado. Luego también tiene un significado apologético, de enseñanza. Cristo quiere demostrarlos, aunque ahora en este momento no va a tomar el alimento, en otra ocasión sí lo hizo, quiere demostrarles su resurrección. Cristo está resucitado. Digo, en este momento no toma el alimento, pero en otras ocasiones sí lo hizo. Leer, por ejemplo, Lucas 24:41. Pero como aún se resistían a tener por la alegría y el asombro, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Sí, sí. Ellos le dieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de ellos. ¿Veis? Y es el momento en que las primeras apariciones a los discípulos para demostrarles su resurrección. Y por último tiene un valor simbolista. Es decir, el que cogió y se lo dio simboliza un poco a cuando partió el pan, lo tomó y se lo dio diciendo, el símbolo de la Eucaristía. Decíamos, el simbolismo del Evangelio de Juan llega quizás a su apogeo en este último capítulo, porque ante la escena rigurosamente histórica que nos narra, tiene toda una honda evocación simbolista, y especialmente digo en torno a Pedro. Pedro se propone pescar, sube a la barca con otros discípulos. Fijaos, el número de los pescadores, el número de los que van en la barca es 7, número de universalidad, por lo tanto, primer simbolismo. Y por sus fuerzas no consiguen pescar nada. Pero Cristo vigila desde la orilla, vigila desde la playa, vigila desde un lugar seguro por la barca de Pedro y por los que en ella van. Lo mismo que por su obra, por la pesca que quieren realizar. Y por eso les dice cómo deben pescar. La barca de Pedro sigue ahora las indicaciones de Cristo, es decir, Pedro es guiado por Cristo, Cristo orienta la barca de Pedro en su tarea y en su marcha, y entonces la pesca es abundantísima. Pedro y la Iglesia son guiados por Cristo, y la red, que es símbolo del reino, que es símbolo de la Iglesia, y cuando ya en tierra manda a Cristo traer los peces, es Pedro quien sube a la barca y arrastra la red hacia Cristo. La cabida, por lo tanto, es católica, es universal. La red, con ser muchos los peces, no se rompe. Se ve, pues, la misión apostólica dirigida por Pedro.
Terminadas sus faenas, en nombre de Cristo, todos vienen a Cristo, Pedro y los discípulos. Y es a Él a quien han de rendírsele los frutos de esta labor de apostolado. Cristo mira por los suyos, por sus tareas, por sus fatigas, y les tiene preparado un alimento que les repara y que los apostoliza. Él mismo se lo da, y evoca esto la sentencia de Cristo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y la forma en que se lo da, el tomarlo, Él lo tomó y se lo dio, pues parecería también simbólicamente la Eucaristía. Si les manda traer de los peces que han pescado para unirlos al suyo, al que tiene preparado, hace ver que todo alimento apostólico se ha de unir al que Cristo dispensa. Y también se pudiera ver un simbolismo en la frase de no preguntarle quién era, porque en la tarea apostólica el apóstol sabe que Cristo está con él, lo siente y lo ve en toda su obra. También se pensó si podría ser un rasgo simbolista el que no pescaran nada en la noche, cuando es el tiempo normal y habitual para pescar, sino en la mañana, a la luz de Cristo, cuando Cristo está asistiendo y vigilando la obra y la misión de la barca de Pedro. A continuación, después de esta pesca milagrosa, que era al mismo tiempo que milagro símbolo de la misión apostólica de la Iglesia, el evangelista va a recoger una doble escena histórica sobre Pedro, que es el poder pontificio que Cristo le va a otorgar y la profecía de su muerte. Después de la promesa fácil de Pedro de seguir a Cristo hasta donde fuera, bueno, pues a esa promesa le siguieron 3 negaciones. Ahora, ante 3 humildes confesiones de amor, Cristo le hace pontífice. Y ante la protesta también en el cenáculo de que le seguiría hasta la muerte, cuando entonces le dijo: donde yo voy no puedes venir ahora, me seguirás más tarde, pues le va a profetizar su muerte. Y también de una forma un tanto velada, de qué forma le seguiría al martirio. Leemos entonces del capítulo 21 los versículos del 15 al 19. Cuando hubieran comido, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Díjole: apacienta mis corderos. Por segunda vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntase: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Sigo? Sí. Dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú descendías e ibas a donde querías. Cuando envejezcas, extenderás tus manos y otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieres. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Después añadió: sígueme. Muy bien. Fijaos, se admite generalmente que esta triple confesión que Cristo exige a Pedro es una compensación a las 3 negaciones que tuvo Pedro. Lo mismo
que también era un rehabilitarle a Pedro ante los demás, ante los discípulos. Y Pedro debió comprender eso, porque a la tercera vez de esa pregunta sobre si le ama, dice que se entristeció. Pero además, al preguntarle si le ama más que los demás discípulos, pues también hace ver que para apacentar, que es el poder que le va a dar ahora a Pedro, de apacentar el rebaño de Cristo, pues supone un gran amor hacia Cristo, porque el buen pastor da la vida por las ovejas. Fijaos, Cristo confiere a Pedro un poder, el poder de pastorear y de nutrir, de dar el pasto, es decir, pues el poder de gobernar, que tiene un sinónimo, ¿no? El de nutrir con el de gobernar. Este término genérico de apacentar por gobernar, pues era muy ordinario en los profetas. De hecho, a los reyes se les llamaba pastores de su pueblo, y el mismo Jesús es presentado como Mesías, como pastor del pueblo. Leer en el profeta Miqueas 5:3. Miqueas 5:3. ¿5:3? Sí. Y se afirmará y apacentará con la fortaleza de Yahvé y con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Y apacentará, es decir, el Mesías presentado como pastor del pueblo. El mandato de Cristo a Pedro de apacentar, pues supone en los súbditos obediencia a él, a Pedro. El poder de Pedro en los súbditos pues está expresado en apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Algunos autores han visto en los corderos a los fieles, y en las ovejas a los demás apóstoles, y en general a la jerarquía de la Iglesia. Bueno, es una interpretación. El poder es sobre el rebaño del buen pastor, sobre el rebaño de Cristo. Y de esta enseñanza, de este poder que Cristo da a Pedro, de gobernar y de regir la Iglesia, pues se deducen tres conclusiones. El poder de Pedro es universal, pues afecta incluso a otros pastores del rebaño. Este poder incluye todo lo que requiere un buen gobierno para gobernar el rebaño, es decir, poder de enseñanza y poder del gobierno. Y la tercera característica es que es un poder exclusivo de Pedro. El poder es potestad verdadera y exclusiva de Pedro. No lo dice Cristo de los demás, sino que estando presentes los demás, lo dice de Pedro. Por eso el Concilio Vaticano I, en su constitución dogmática de Eclesia, decía: solo a Simón Pedro confirió Jesús, después de su resurrección, la jurisdicción del sumo pastor y rector de todo su rebaño, al decir: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Por lo tanto, es un poder de regir y gobernar el rebaño solo y exclusivo a Pedro. Después de esto, Cristo le profetiza la muerte y de qué muerte va a morir. Cristo profetiza a Pedro que luego le seguirá hasta la muerte. Fijaos, ya en Juan se lo había profetizado de alguna manera. Leer Juan 13, 36, 38.
Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Respondió Jesús: a donde yo voy, no puedes tú seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré por ti mi vida. Vale, sí. Le dice en Juan 13: donde yo voy, tú no puedes venir ahora, me seguirás más tarde. Ahora es cuando le profetiza. Veréis cómo las últimas palabras es: sígueme, me seguirás más tarde hasta la muerte. Además hay otra sugerencia para declararle que va a dar su vida por el rebaño. Le ha constituido pastor del rebaño, y el pastor, ya lo dice Cristo, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Y le dice que cuando era joven él mismo se ceñía, iba donde quería, pero ahora, cuando sea mayor, en la vejez, extenderá sus manos, otros le ceñirán e irá donde no quiera. Y el evangelista añade que esto lo dijo hablando de la muerte de Pedro y de qué muerte habría de morir. Fijaos que a la hora de la composición de este evangelio, Juan ya ha visto cumplida la profecía, puesto que el martirio de Pedro se da bajo Nerón en el año 67. Por lo tanto, Pedro murió siendo bien anciano. Aproximadamente tendría sobre 84 años, luego bastante mayor, ¿no? Decía, le profetiza su muerte y de qué muerte habría de morir. El gesto de extenderás tus manos y otros te ceñirán, pues es alusión a la crucifixión. Después que Cristo hace este vaticinio a Pedro, añade: sígueme. Y esta frase es muy evocadora, máxime en estos momentos, porque es la llamada a la vocación de Pedro y a los otros apóstoles cuando también les llama. Fijaos, decía que es muy evocadora, evoca en primer lugar aquel de donde yo voy, vosotros no podéis venir ahora, me seguiréis más tarde. Es evocación también desde donde yo esté, allí estarán también mi servidor. Y era evocar que el buen pastor da su vida por las ovejas. Bien, una vez que Pedro, dice, se vuelve y ve que cuando Cristo le ha profetizado su muerte, ve a Juan, al discípulo que amaba, pues también se interesa por su amigo y le pregunta a Cristo sobre Juan. Vamos a leer esos últimos versículos del capítulo 21, del 20 al 23. Pedro miró alrededor y vio que detrás de ellos venía el otro discípulo al que Jesús tanto quería, el mismo que en la última cena estuvo recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contestó: si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Estas palabras fueron interpretadas por los hermanos en el sentido de que este discípulo no iba a morir. Sin embargo, Jesús no había dicho a Pedro que aquel discípulo no moriría, sino: si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas estas cosas. Sí, vale. Hasta ahí. Pedro, que había comprendido que Cristo le hablaba y le profetizaba, aludía a su muerte, pues se interesa por la suerte de su amigo, de Juan. Pero Cristo le responde: si yo quisiera que éste permanezca, es decir, le habla de una forma condicional, si yo quisiera. No era pues una afirmación, pero la frase se había divulgado y se había divulgado de forma deformada hasta el punto de que los primitivos cristianos pensaban que
Juan no moriría y permanecería hasta la segunda venida de Cristo, y por eso había que precisarlo. Y es el mismo Juan el que sale al paso para evitar, pues entre otras cosas, posible culto supersticioso sobre Juan y una deformación sobre la segunda venida de Cristo, porque claro, lógicamente pensaba, si Juan va a permanecer hasta que Cristo venga en su segunda venida, pues no tardará demasiado, porque podrá vivir mucho, como si así fue, que Juan murió luego bastante más mayor. Y por eso es el propio Juan el que dice, no ha dicho que no moriría, sino que si yo quisiera que estuviera. Bien, el hecho, en todo caso, parece indicarse así que Juan llegó a una larga ancianidad, porque la tradición dice que murió bajo Trajano, en el año 7º de Trajano, y eso correspondería al año 104. Por lo tanto, Juan andaría sobre los 95 o por ahí cuando murió, muy anciano y una larga ancianidad. Y termina, igual que terminó el capítulo 20, con un epílogo, pero ya veremos que tiene cierta diferencia con el anterior. Vamos a leer ya los dos versículos finales. Del capítulo 21, versículos 24 y 25. Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas esas cosas y las ha escrito, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas. Si se quisieran recordar una por una, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros que podrían escribirse. ¿Veis? Se ve que la redacción de este prólogo, de estos dos versículos finales, no es del evangelista. ¿Veis? Que dice, nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Por lo tanto, parece ser que puedan ser algún discípulo de Juan, o quizás los ancianos de Éfeso, los que publican este epílogo final. Y en el versículo 25, en el último, pues expresa en forma hiperbólica la admiración por la obra de Cristo. Muchas otras cosas se han escrito que si se escribieran no se podrían contener en los libros, ¿no? El tono es muy distinto, decía, del epílogo anterior, de esos versículos, porque allí se justificaba la selección en orden a la redacción. Todo esto muchas otras cosas hizo Cristo, pero estas se escriben para que creáis, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y aquí, en esta redacción, es solo una admiración por la obra inmensa de Cristo. Bueno, pues así termina, y aquí terminamos con el Evangelio de Juan. El próximo día, que será ya el último día que tengamos de clases bíblicas, pues terminamos el próximo día 4, y al lunes siguiente, día 11, terminó la despedida, despedimos el curso. El próximo día, si recordáis, os dije un librito por ahí para leer en verano, que era la Cena del Cordero. Entonces, extrayendo de ese libro todo lo que es la misa, pues el próximo día vamos a dar una charlita sobre la misa, extraída de ese libro, que es muy interesante, y yo creo que será La cena. sí, La cena del Cordero. Entonces, digo que ese último día pues estaremos. Entonces ya vemos, el próximo lunes será el último día de clase, el día 4, y el día 11 nos despedimos como buenos españolitos con un minuto. Sí. Una pregunta. Juan, he leído en algún sitio que estuvo en Roma y que sufrió, pero que se salió vivo. Sí, la tradición dice que fue
fue metido en un caldero de aceite y salió ileso de Pero eso es... Sí, eso según la tradición, no tenemos datos históricos que lo atestiguen, como la muerte de la... Bueno, es que realmente todos los discípulos mueren martirizados, menos Juan, pero si se salvó del martirio por un milagro, sí. No, es que yo iba a decir, en mi pueblo, el patrón de mi pueblo es San Juan, evangelista, pero no con la titulación así, sino San Juan ante Portal Latina, que es lo que se refiere de que el martirio de meterle ahí. La Iglesia lo tiene reconocido como cierto, porque el cura de la homilía de ese día habló que San Juan también sufrió el martirio incruento. Todos los demás fueron cruentos porque murieron, pero San Juan sufrió el martirio incruento ante Portal Latina. Sí, no, pero aparte de eso, ahí va también yo. Él nos lo dice en el Apocalipsis, fue deportado a la isla de Pasmo, y siendo muy mayor, porque escribe primero el Apocalipsis y luego el Evangelio, pero con 90 años, a finales del siglo I. Esa deportación, lo dice él, es por la palabra de Dios, por predicar el Evangelio, y eso al fin y al cabo le supuso la muerte, porque él estaba allí como deportado, o sea, estaba trabajando en las canteras, sacando piedra, como eran deportados entonces. Pero en Parnos. En Parnos, en la isla de Fue Parnos. deportado después de salir ileso Sí. de la puerta latina de Roma y le deportaron allí. Y se salvó a la muerte del emperador de Roma que le condenó. Sí. Y a posterior fue cuando escribió, después de eso escribió todos estos escritos. Pero en Parnos ya tenía mucha edad, hasta, como te dice, pican piedra, ¿no? ¿Cómo? Que digo que en Parnos ya era anciano. Sí, por eso digo que eso fue una forma de martirio, incruento como dice este, pero que fue una forma de martirio al fin y al cabo, aunque es verdad que la tradición de la Iglesia habla de que se salió ileso del caldero del aceite. ¿Sí? A ver, el día 12 de octubre es viernes, entonces ¿qué volvemos? ¿El día 15? Siempre volvemos después de la Virgen del Pilar. El lunes primero después de la Virgen del Pilar. Pues cae en Santa Teresa. Bueno, Cae en Santa Teresa. pero bueno, que es fiesta. Pero Santa Teresa no es fiesta. No. Pero como siempre volvemos, Es el Pilar. el primer lunes después del Pilar, Claro. pues volvemos a ir a Santa Teresa. Pues vamos a venir el 15 de octubre, empezaremos. Pues eso, claro, para apuntarlo, para que no se me olvide. Siempre, no, pero la referencia es siempre el primer lunes después del Pilar. Sí. Entonces, bueno, pues estamos... María, sol del cielo, despierta de la muerte, ilumina los espíritus de la tierra, reflejando el rostro de tus hijos, concédenos el luz y fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la vida a todos. Somos ángeles y nuestros enemigos de los tantos esclavos, más lugar que sus hijos seguros.